¿Por qué los ultramarines casi nunca pierden? O bueno, dije nunca pierden, pero en verdad es porque casi nunca pierden. Y esto se debe a la doctrina que tienen. Y ya sé que alguno va a nombrar, los ultramarines perdieron acá, perdieron allá, y tal ejército que se nombró solamente 2 veces en el canon nunca perdió, porque bueno, obviamente no expandieron. Pero la idea es: ¿qué tienen los ultramarines de especial en comparación a otros capítulos? ¿Y por qué en verdad es muy difícil que pierdan? Eso es lo que vamos a ver hoy. Soy Crazy Yu, transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, los ultramarines como paradigma de éxito. En el vasto y sangriento historial del milenio 41, los ultramarines se destacan como uno de los capítulos de Space Marine más consistentemente victoriosos. Esta reputación de casi nunca perder no es casualidad ni simple favoritismo narrativo, aunque tal vez pueda llegar a hacerlo, pero en el canon se sustenta en una combinación de factores genéticos, organizativos, doctrinales y culturales únicos de este capítulo, y de hecho de muchos capítulos, dado que más de la mitad de los capítulos sucesores vienen de los ultramarines. A lo largo del lore se ha construido la imagen de que los ultramarines son el ejemplo de excelencia de los Space Marine, básicamente lo que deben ser: disciplinados, eficientes, equilibrados y triunfantes frente a adversidades que otros capítulos podrían fallar. Entonces, ¿a qué se debe esto exactamente? Bueno, en primer lugar, genética estable y linaje de hecho prolífico es un factor biológico y está en el canon. Los ultramarine descienden del primarca Robutei Guilliman y poseen una gene seed o semilla genética excepcionalmente pura y estable. Según el trasfondo, la semilla genética de Guilliman es considerada la más libre de mutación entre todas las legiones primigenias, incluso después de 10.000 años. Muestra una tasa de desviación mínima, digamos, dentro de límites tolerables. Esto tiene varias implicaciones prácticas, pero hay que establecer ¿qué quiere decir exactamente esto? Bueno, los ángeles sangrientos se vuelven locos y toman sangres o venas sanguíneos, los lobos espaciales se vuelven lobos espaciales prácticamente, y las guardias del cuervo se vuelven pajarracos, o sea que digamos, hay muchas mutaciones y esta es una de las más estables semillas genéticas. Esto significa que los ultramarines casi no sufren fallos de implantación en sus nuevos reclutas ni ningún mal funcionamiento de sus órganos astartes. La mortalidad de la transformación del neófito a marine espacial es muy baja en comparación a otros capítulos con semillas genéticas problemáticas. Además, al no padecer maldiciones genéticas como la rabia negra de los ángeles sangrientos o la maldición Wolfen de los lobos espaciales, los ultramarines operan sin el lastre de episodios de frenesí, locura o degradación física que pueden diezmar a los suyos dentro de sus propias fuerzas. La pureza de la Gene Seed también permitió que la Legión de los Ultramarines tuviera mayor cantidad de capítulos sucesores, mayor cantidad que ningún otro, de hecho, en la segunda fundación y posteriores. Se estima que 2/3 partes de los capítulos existentes provienen del linaje de Guilliman. ¿Se dan cuenta de lo que esto quiere decir? Esto es un tema que no toca mucha gente, pero lo que esto quiere decir es lo siguiente: tenemos todos los primarcas. Después tenemos los primarcas leales, que son los que existen en el milenio 41, de básicamente los ejércitos principales. Pero lo que nos dice esto es que de todos los Space Marine leales, 2/3 son hijos de Robutei Guilliman. 2/3, es decir, que queda 1/3 para todo el resto de los primarcas leales. Así de estable es la semilla genética. Esto es algo que no muchos saben, pero básicamente cada Space Marine que veamos tiene una posibilidad de 2 en 3 de ser un descendiente de Robutei Guilliman. Una posibilidad de 2 en 3. Es una monstruosidad. Coméntenme esto abajo porque estoy seguro de que muchos de ustedes no lo sabían. Ahora bien, punto 2. Ultramar. El reino floreciente que garantiza recursos y reclutas. Factor logístico, digamos. A diferencia de muchos capítulos que poseen solamente un mundo hogar, a veces inhóspito, o en la mayoría de los casos inhóspito, o son flotas nómadas sin territorio fijo, los ultramarines gobiernan todo un subimperio, la región de ultramar, con al menos 8 sistemas principales y numerosos planetas productivos. Macrage, su mundo natal, es un planeta desarrollado rico en industria, pero además cuenta con planetas agrícolas, mineros,
forjas y varias poblaciones humanas prósperas bajo su protección. ¿Y por qué importa esto? Porque Ultramar proporciona, digamos, a los Ultramarines una cadena logística de reclutamiento incomparable. Durante la Gran Cruzada, Guilliman ya había organizado Ultramar como modelo de eficiencia imperial, capaz de suministrar ejércitos enteros con armamento y hombres. En tiempos actuales, esa herencia permanece. Los Ultramarines pueden reclutar de múltiples mundos civilizados, no depende de una sola tribu o casta o marcial limitada, eligen de entre poblaciones educadas y disciplinadas en sus academias de ultramar. Esto les da candidatos de alta calidad incluso tras campañas devastadoras. Ultramar puede responder relativamente rápido a las pérdidas del capítulo. Hay registros históricos que subrayan esto. De hecho, la Legión Ultramarín tenía una estructura de suministro y adiestramiento de iniciados sin parangón, capaz de resistir pedidos que habrían lisiado a otras legiones. Y por esto los Ultramarines sobrevivieron mejor a la herejía de Horus, en parte por su amplio colchón de recursos y población. En el milenio 41, tras la guerra tiránida de Macrage, los Ultramarines perdieron casi toda su primera compañía y muchos veteranos. Aún así, gracias a Ultramar, pudieron recuperarse con el tiempo entrenando nuevos veteranos, hecho registrado en el Códex. Asimismo, la riqueza material significa que el capítulo está siempre bien equipado. Sus blindados, sus naves y armamentos son abundantes y son provistos y mantenidos por forjas en ultramar, a diferencia de capítulos menores que deben racionar munición o canibalizar equipo antiguo, digamos, ellos no deben hacerlo. Un ejemplo se ve de hecho en la guerra de Damnos, cuando los Ultramarines tuvieron que reconquistar ese mundo de los Necrones. Movilizaron 5 compañías completas, Dreadnought, múltiples escuadras de apoyo, etc. Un despliegue logístico que pocos capítulos pueden igualar. De hecho, al llegar a Damnos con fuerzas, Magnus Carlgar tuvo que planificar cuidadosamente la inserción planetaria, pero no por falta de recursos, sino por cómo ocultar la magnitud de su flota de ataque. También tienen una doctrina adaptable, este sería el punto 3, y también tiene un liderazgo estratégico, que es un factor doctrinal. Los Ultramarines son creadores y principales defensores del Codex Astartes, como vimos de hecho en videos anteriores, pero lo interpretan de forma más pragmática y no dogmática. Esto puede parecer contradictorio, dado que a veces se los pinta como rígidos seguidores del Códex, pero en el canon hay numerosos ejemplos de su flexibilidad táctica. Guilliman diseñó el Códex para que el capítulo y cualquier adherido tuviera planes para todo, pero también supieran cuándo salirse del plan. Los Ultramarines sobresalen en equilibrio táctico. No son especialistas extremos en un solo modo de guerra, como son los Ángeles Sangrientos en asaltos cuerpo a cuerpo o los Salamandras en armamento pesado o lanzallamas especialmente, sino que dominan todas las disciplinas marciales en un buen grado. Esta versatilidad significa que pueden adaptarse sobre la marcha a distintas amenazas. Un dicho común en el juego es que los Ultramarines son maestros de las tácticas de adaptación. Lo refleja incluso en las reglas especiales de ediciones pasadas. En la narrativa, un ejemplo brillante es la defensa de Macrage contra la flota enjambre Behemoth en el 745 del milenio 41. Los Ultramarines inicialmente aplicaron el Codex Astartes de forma ortodoxa, estacionando guardias en los puestos polares y una flota en órbita según el manual, pero cuando la situación se salió de control, o sea, los enjambres superaban las defensas fijas, Magnus Carlgar improvisó un contraataque móvil y arriesgado, dividiendo sus fuerzas de forma no convencional para atacar al enjambre por varios flancos. Aunque sufrieron enormes bajas, derrota táctica local en los polos, Carlgar logró salvar Macrage destruyendo el organismo nódulo de Behemoth. Además, tenemos que tener en cuenta que sus líderes son particularmente brillantes estrategas. Guilliman en persona es el maestro estratega por lejos, es el autor del Códex y un genio reconocido incluso por primarcas rivales. Pero incluso tras su desaparición por milenios, los Ultramarines produjeron comandantes notables. Magnus Carlgar, por ejemplo, es famoso por su astucia y calma bajo presión. Fue capaz de repeler wargs orcos, invasiones del caos y la mencionada flota tiránida, combinando ingenio y valor. Otro caso es Cato Sicarius.
ex capitán de la segunda compañía. A veces criticado por arrogante, aún así ganó numerosas victorias relámpago usando maniobras agresivas pero calculadas. El liderazgo intermedio también es excelente. Los Ultramarines forman a sus sargentos y oficiales a través de un riguroso proceso educativo en McCreesh, asegurando que al ascender a capitán tengan tanto experiencia marcial como conocimiento teórico de estrategia. Así que podría decirse que su sistema educativo realmente funciona. Número 4. Cultura de excelencia y autosuperación. Esto es factor de entrenamiento. Los Ultramarines no solamente entrenan duro, entrenan mejor. Su cultura, inspirada en la disciplina romano-griega de ultramar, valora la erudición y el marcialismo en igual medida. Cada aspirante ultramarín es seleccionado entre los mejores y más brillantes jóvenes de ultramar. No solamente los más fuertes físicamente, sino también aquellos con agudeza mental. Guilliman fomentó en su legión un ethos, digamos, los civilizados pero contundentes. Esto se ve reflejado en los Ultramarines, porque mantienen academias y campos de entrenamiento permanentes. Por ejemplo, el mundo de Parmenio es citado como el mundo de entrenamiento de los Ultramarines, usado para aumentar las habilidades tácticas y estratégicas de los neófitos. Allí se realizan simulaciones de guerra a gran escala, prácticamente entrenando en escenarios realistas, algo que muy pocos capítulos pueden permitirse a esa escala. Incluso dispersan algunos de esos escuadrones veteranos para rotar por diversos teatros, vía la Death Watch o intercambios con capítulos sucesores, y luego los traen de vuelta con un gran conocimiento. En la herejía de Horus, Guilliman solía colocar a sus novatos en la vanguardia, pero de campañas secundarias para endurecerlos rápidamente bajo supervisión de veteranos. Este modelo de entrenamiento intensivo y experiencias prácticas tempranas se ha transmitido en lo posible al capítulo moderno. El resultado es que cuando un ultramarín se hace hermano de batalla pleno, suele estar mejor preparado táctica y psicológicamente que muchos equivalentes de otros capítulos. De hecho, la eficiencia en el entrenamiento se ve en su tasa de recuperación de fuerzas. Número 5. Estructura de mando clara y cohesión. Esto es un factor organizativo. Los Ultramarines operan siempre de forma coordinada gracias a su adherencia bien entendida al Codex Astartes y a la lealtad a su capítulo. Su mando es meritocrático. Los ascensos son por capacidad demostrada, no por linaje o favoritismo tribal, lo que suele asegurar que los mejores líderes estén en puestos adecuados, lo cual es extraño dado que hay una cantidad de diversidad de hombres negros que empezaron a aparecer mágicamente, lo cual no parece muy meritócrata, sino que parece más bien inclusión forzada. Pero vamos a asumir que son meritócratas. La cuestión es que los mejores están en los mejores puestos. También mantienen una jerarquía muy definida. Cada compañía actúa de forma autónoma bajo su capitán, pero todos siguen las órdenes directas del señor del capítulo, básicamente el Master Chapter. Esto se traduce en respuestas rápidas y unificadas ante crisis. Los relatos indican que los capitanes de los Ultramarines confían unos en los otros y cooperan sin competir por gloria individual, primando el éxito conjunto. Eso contrasta con capítulos como Los Ángeles Sangrientos, donde a veces sí se compiten las compañías, o Los Lobos Espaciales, donde cada gran manada hace lo suyo. Asimismo, los Ultramarines se coordinan excelentemente bien con otras fuerzas imperiales. Al ser tan honorables y emblemáticos, suelen comandar coaliciones mayores. La Guardia Imperial, la Armada, otros capítulos, todos tienden a seguir el liderazgo de los Ultramarines en campaña. En la mente de incontables oficiales del Astra Militarum, los Ultramarines personifican a los Adeptus Astartes. Así que, cuando uno aparece, los regimientos lo reciben como un salvador y cooperan plenamente en vez de desconfiar. Diferente a, digamos, si aparece un marín de los Manos de Hierro, que es más tétrico e intimidante, digamos, que quizás causa algún tipo de fricción. Número 6. Hay ejemplos concretos de campañas exitosas y lecciones aprendidas, porque, bueno, aunque sean exitosas no quiere decir que no hayan perdido en gran medida. La Guerra de la Bestia. Aunque los Ultramarines no estuvieron en Terra durante la herejía, su intervención en la Gran Guerra Orca posterior en el milenio 32 fue decisiva en frentes secundarios, manteniendo segura gran parte del Segmentum Ultima mientras Terra lidiaba con la amenaza.
La cruzada Damocles. Los Ultramarines lideraron contraofensiva inicial contra la incursión Tau en el este. Bajo el capitán Ardias actuaron metódicamente y frenaron la expansión Tau antes de que tomara más mundos imperiales. La defensa de Ícar IV, Segunda Guerra Tiránida. Magnus Calgar acudió con varias campañas de Ultramarines a ayudar a los Ángeles Sangrientos para liberar el mundo colmena Ícar IV de la flota Kraken. Con su experiencia previa, Calgar coordinó un martillo y yunque con Dante, maestre de los Ángeles Sangrientos, y cercó y aniquiló al enjambre principal. También tenemos la crisis de ultramar, Guerras de la Plaga. Ya con Guilliman de regreso, los Ultramarines enfrentaron la invasión masiva de Mortarion. Pese a devastaciones iniciales, lograron conservar ultramar intacta. La clave fue la habilidad estratégica de Guilliman, pero también la capacidad del capítulo de repartir tareas en múltiples mundos. Y también quizás alguna pequeña intervención del emperador poseyendo a Guilliman para empujar a Mortarion al Immaterium. También tenemos la cruzada Indomitus. Aunque aquí actúan ya mezcladas otras fuerzas imperiales, Guilliman confió posiciones cruciales de liderazgo a flotas de cruzada de ultramarines veteranos, por ejemplo el capitán Décimos en la Fleet Primus. Esto muestra la confianza depositada en su pericia. Y además, obviamente, la cruzada Indomitus está liderada por ni más ni menos que Robutei Guilliman, que es el ultramarín, el grandioso papá pitufo. Número 7. Contraste con capítulos menos eficientes y derrotas notables. Para pintar el cuadro completo es justo señalar que los Ultramarines sí han sufrido derrotas, y analizar por qué ocurrieron es algo que los distingue. Un ejemplo clásico es la batalla de Khalt durante la herejía de Horus. Los Ultramarines fueron traicionados por los portadores de la palabra y sufrieron pérdidas catastróficas en un ataque sorpresa. ¿Significa esto que fallaron? Bueno, en parte fue una derrota táctica. Khalt quedó arruinado y miles de Ultramarines murieron, pero incluso en la adversidad su disciplina brilló. Los restos del ejército de ultramar en Khalt organizaron una guerra de guerrillas subterránea que eventualmente neutralizó a las fuerzas traidoras remanentes, negándoles el objetivo estratégico de destruir completamente la legión. Guilliman convirtió esa tragedia en motivación para luego fundar el Imperium Secundus y continuar la lucha. La lección aquí es que la cohesión y la doctrina de los Ultramarines evitó el colapso total, incluso cuando fueron sorprendidos. Otra derrota significativa fue el incidente de Damnos en el 974 del milenio 41. Los Ultramarines de la segunda compañía, al mando de Cato Sicarius, acudieron al mundo minero Damnos ante un despertar Necrón. Combatieron ferozmente, pero la situación se deterioró. Sicarius tomó la dura decisión de evacuar a los civiles supervivientes y abandonar Damnos, considerándolo un mundo condenado. Este fue un revés claro, un planeta imperial perdido y los Ultramarines forzados a la retirada. Y bueno, por supuesto que hay muchos más, porque evidentemente en la nueva narrativa estamos hablando de la narrativa de Titus retomando los 500 mundos perdidos de ultramar. Así que por supuesto que los Ultramarines han perdido cosas, pero a términos generales es muy relevante que la estrategia de los Ultramarines es de las más importantes y de las más eficientes a términos de ganar batallas, y por eso tienen esa fama de que no pierden en general, y es más bien porque son prácticamente genios estratégicos. Es decir, pierden, pero suelen tomar más. Hay capítulos que directamente perdieron su mundo natal total y absolutamente, o que quedaron varados en la nada o se destruyeron por completo. Entonces hay que hacer ese tipo de comparación. Contrastemos esto, por ejemplo, con los Manos de Hierro en Eastman 5. Tras ver a su primarca muerto, entraron en shock y su efectividad cayó drásticamente por siglos debido a su dogma de la debilidad a la carne. Y los Cicatrices Rojas, capítulo del caos ex ángeles oscuros, tras una derrota se sumieron en rituales de sangre que fracturaron su cohesión. Los Ultramarines, en cambio, tras su derrota, doblaron la apuesta, se disciplinan y se vuelven más fuertes. Y hay que tener en cuenta este tema, que es básicamente cómo aprenden los Ultramarines, porque luego de la herejía de Horus, los que iniciaron el cambio fueron los Ultramarines. El Codex Astartes nace luego de la herejía de Horus, por lo tanto es básicamente un libro que evita que la herejía de Horus suceda de nuevo, compartimentalizando
en capítulos de solamente 1000 Space Marine, separando las flotas de naves que transportan a los Space Marine de las fuerzas en tierra y haciendo un montón de adaptaciones para que los Space Marine sean mucho más flexibles. Es decir, el Codex Astartes es básicamente un libro de aprendizaje de lo que hicieron mal durante la herejía de Horus. Hay capítulos considerados menos eficientes en comparación y tienden a tener algunos de los factores opuestos a los que enumeramos en los Ultramarines. Por ejemplo, un Shin Seed, una semilla genética inestable. Los ángeles sangrientos con su rabia negra a veces causan incidentes trágicos en batalla, aunque son muy entretenidos. Falta de apoyo logístico, por ejemplo, los lamentadores, vagando solos sin recursos, sucumbieron por desgaste. Especialización extrema, la Guardia del Cuervo, tan enfocada en guerrillas que un asalto frontal los hace sufrir mucho, o los Templarios Negros que por su fanatismo a veces caen en trampas psíquicas porque carecen de bibliotecarios. Obviamente, todos estos capítulos son increíblemente geniales y de hecho, la Guardia del Cuervo y los Raptos son de mis preferidos, pero bueno, es cierto que a términos generales y absolutos, los Ultramarines, al ser tan equilibrados, no tienen un punto débil típico, aparente al menos, que el enemigo pueda explotar fácilmente. Número 8. Influencia doctrinal sobre otros capítulos. Precisamente debido a su éxito sostenido, las tácticas de los Ultramarines se consideran un estándar de oro al que otros aspiran o recurren en duda. Como muestra el trasfondo, los Ultramarine son a la vez un ejemplo de todo lo que un Marine debe ser y la plantilla por la que actúa, lucha y se venera. Muchos capítulos del Codex, digamos, moldean sus academias y prácticas según las de Ultramar. Por ejemplo, capítulos sucesores como los Mortifactors adoptaron la estructura exacta de las compañías de Guilliman. Los Nova Marine siguen cada ordenanza del Codex, incluso capítulos independientes estudian las tácticas de los Ultramarines registradas por los apócrifos de la herejía. En la Inquisición y la Guardia Imperial existen manuales de estrategia inspirados en Guilliman y oficiales de la Guardia han ganado batallas aplicando principios de los Ultramarines, como concentrar fuego de artillería según dicta el Códex en el apoyo de Marines. Un caso específico es la Ordo Sinox, la Death Watch. Muchos veteranos Ultramarines sirven allí y aportan su enfoque metódico a las tácticas de exterminio de Sinos. Posteriormente, estas tácticas refinadas vuelven a su capítulo de origen y a otros mediante los manuales de la Death Watch. Un claro ejemplo de tácticas de Ultramarines replicadas es la formación Mantle and Sword, utilizado contra tiránidos, concebida por Taigurius, bibliotecario jefe de los Ultramarines, y luego empleada por capítulos de los Sides of the Emperor y sus emboscadas tiránicas. Son los guadañas del emperador, es un capítulo poco conocido, digamos. Asimismo, las campañas de Guilliman durante la Cruzada Indomitus se documentaron extensamente y sirvieron como cursos acelerados de guerra para todos los capítulos que habían estado aislados. En otras crónicas, Guilliman enfatizó la adaptabilidad y cooperación, que son valores ultramarines, que ahora otros capítulos por necesidad están imitando en esta nueva era de guerra total. En la esfera meta, digamos, especulación de fans, suele bromearse con que los Ultramarines casi nunca pierden, porque Games Workshop los posiciona como los héroes por defecto del trasfondo, recibiendo atención que otros no, lo cual es hasta cierto punto cierto y hasta otro no, porque durante mucho tiempo, y en especial, bueno, últimamente no les están dando tanta atención a términos de miniaturas, irónicamente, aunque sí en juegos, pero originalmente, y estoy hablando de hace 25 o 30 años, los Ultramarines eran un cero a la izquierda, no les prestaban nada de atención, aunque ahora sí les estén prestando porque son básicamente los poster boys, pero digamos se los posiciona como héroes en el trasfondo. Por ejemplo, fue Marnius Calgar quien derrotó el primer tiránido en la historia. Un ultramarín Taigurius predijo la segunda guerra tiránida, otro ultramarín Ventris mató al Señor de la Noche en una novela, etc. Y esto a veces hace ver que si hay que elegir un vencedor para fines narrativos, suelen ser los Ultramarines. Es una especulación de fans común. Sin embargo, en el canon interno siempre se justifica por las razones expuestas. No es suerte, sino que es preparación y virtud. Los propios autores en ediciones recientes han moderado la invincibilidad de los Ultramarines, mostrando desafíos mayores como la derrota inicial en Damnos, la casi muerte de Guilliman, etc. Pero al final
el capítulo de los Ultramarines demuestra por qué es considerado el modelo. Sobrevive, persevera y vence. Conclusión: los Ultramarines casi nunca pierden. Pero esto está diseñado así por cómo son, tanto por Guilliman en el lore como por la mano de los escritores, a veces hay que admitirlo, para ser la fuerza de respuesta óptima del Imperium. Es canon firme. Su éxito se atribuye a una mezcla potente. La pureza de su linaje les da soldados fiables, el dominio de ultramar les da abundantes recursos, su doctrina flexible y liderazgo brillan y le permiten abordar cualquier combate con un plan adecuado pero cambiante si es preciso. Su entrenamiento riguroso produce marines competentes y equilibrados, su estructura clara evita el caos en sus filas y su prestigio les granjea aliados y emulación, es decir, que otros lo copian. Cuando otros capítulos tropiezan por alguna flaqueza, sea interna o por mala suerte, los Ultramarines tienden a tener un plan de contingencia o una reserva a la que acudir. No son infalibles, han sido golpeados duro en muchas ocasiones, pero su capacidad de recuperación es extraordinaria. En palabras de un comentarista imperial, los Ultramarines no ganan porque sean los favoritos de la fortuna, ganan porque están preparados para merecer la victoria. Atribuido al inquisidor Cryptman al elogiar a Marneus Calgar tras Ícar 4. Esto es canon en registros del Ordo Sinos. Esa es la verdad de su racha triunfal. Preparación, adaptabilidad y hermandad forjada en una cultura de más de 10.000 años, que los mantiene en pie donde otros caen. Y espero que les haya gustado este video, aunque tengo la sensación de que va a haber mucha gente tirándome hate o corrigiéndome en un montón de temas. No sé por qué, cuando hablo bien de los Ultramarines o diciendo cosas como que nunca pierden, siempre hay gente que, en vez de entender el concepto de lo que estoy diciendo, es como que trata de rebatirme o debatirme o argumentarme algo. Pero bueno, si quieren hacerlo está perfecto. Después de todo, tener comentarios así me ayuda a ver quiénes están de acuerdo y quiénes están en contra y mejoro mi contenido. Los voy a dejar con el video de Titus, por supuesto. La historia completa de Titus es un video que hay que ver sí o sí si son fans de los Ultramarines, que asumo que si les gustan los Ultramarines es porque hicieron clic en este video. Y el otro que les voy a dejar es la resurrección de Roboute Guilliman. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Harder Than Gore y nos veremos la próxima.